Hola, soy el profesor Samuel. En esta ocasión vamos a ver la materia de biología. Recuerden muy bien, biología es el estudio de todos los seres vivos. La palabra biología se divide en dos partes. Bio, que significa vida, y logía, que significa estudio. Entonces, la biología es una ciencia que estudia a los seres vivos. A continuación les voy a presentar una imagen de las diferentes ramas de la biología. Bienvenidos. Las ramas de la biología son las siguientes. La histología, que se encarga del estudio de las funciones y estructura de los tejidos en los seres vivos. La botánica, que estudia a todas las plantas y a todo el reino vegetal. La fisiología, que se encarga de la función de los seres vivos. La ecología, de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente. La taxonomía, que se encarga de la clasificación de cada uno de estos seres vivos. La genética, que estudia los cromosomas y la herencia de los caracteres hereditarios. La zoología, que es el estudio de los animales. La anatomía, que estudia la estructura de los organismos. Y por último, la citología, funciones y estructuras de la célula. Recuerden muy bien en tomar en cuenta la célula, porque la célula es la mínima expresión de la vida. Hola, vamos a estudiar el tema de bioelementos. Recuerden, ¿qué significa la palabra bio? Muy bien, vida. Entonces vamos a estudiar los elementos que constituyen la vida. ¿Cuáles son estos elementos? Se dividen en tres partes. Los primarios, que constituyen el 96% de todos los seres vivos. ¿Cuáles son estos elementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Posteriormente tenemos a los secundarios, que constituyen el 3.9% de los seres vivos. Los elementos son calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio y fierro. Y por último tenemos a los terciarios, que solamente constituyen el 0,1%. Muy bien, es muy importante, recuerden, los primarios son los constituyentes principales. Vamos a hablar un poquito de estos elementos. El carbono es el principal elemento que constituye las moléculas orgánicas. El hidrógeno forma a la molécula del agua principalmente. El oxígeno es un elemento que participa en la respiración de los seres vivos. El nitrógeno forma las vitaminas, proteínas y algunas otras sustancias como lo es el fósforo y el azufre. Muy bien, ahora que ya conoce los bioelementos, vamos a continuar con el siguiente tema. Muy bien, vamos a ver las moléculas orgánicas. Recuerden, los bioelementos son los elementos que constituyen la vida, principalmente los elementos primarios, que equivalen al 96%. Un ejemplo de moléculas orgánicas son los carbohidratos, también conocidos como glúcidos o hidratos de carbono, y son moléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las funciones biológicas de los carbohidratos son las siguientes. Constituyen la principal fuente de energía para los seres vivos por medio del glucógeno. Las plantas y los animales lo utilizan con propósitos estructurales, por ejemplo, la celulosa quitina, y pueden ser convertidos en grasas al organismo como medio de reserva. Algunos otros también lo pueden reservar, como por ejemplo glucógeno en animales y en músculo e hígado. Aquí podemos observar la estructura de los carbohidratos, que está constituido principalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. En esta imagen vamos a ver la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos o carbohidratos simples, disacáridos o azúcares dobles y polisacáridos, más de 2 monosacáridos. Un ejemplo de un monosacárido tenemos la glucosa, galactosa y fructosa. El ejemplo de los disacáridos, sacarosa, maltosa y lactosa. Y de los polisacáridos, el almidón, glucógeno y celulosa. Recuerden, su tamaño molecular, el más pequeño es el mono y el más grande es el poli. Los lípidos o grasas son otros compuestos orgánicos que están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos no son solubles en agua, pero se pueden disolver en otras sustancias químicas, como por ejemplo el éter y el cloroformo. Sus principales funciones biológicas son receptores de la membrana, energética, estructural, reguladora, protectora y aislante térmico, y como reserva. Su clasificación es la siguiente. En la parte de abajo tenemos a los lípidos simples, que son todas las grasas, aceites y ceras, lípidos compuestos,
Por ejemplo, fosfolípidos, glucolípidos y esfingolípidos. Y por último, a los esteroides, que son hormonas, y un ejemplo de un esteroide es el colesterol. Las proteínas son macromoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A diferencia de los carbohidratos, tenemos un bioelemento más. En la naturaleza existen 20 aminoácidos. Un aminoácido es la unión de una amina con un grupo funcional carboxilo, entre los cuales podemos encontrar el ácido aspartico, leucina, histina y valina, asparginina, etc. Tenemos en este cuadro algunos ejemplos de proteínas en el organismo. Por ejemplo, colágeno en la piel, queratina y el pelo en uñas, que sirve principalmente de estructura, son las que podemos encontrar en el exterior del cuerpo. También encontramos la actina, miosina en los músculos. Esto nos sirve para el movimiento contráctil. También los anticuerpos que nos sirven para defendernos de agentes patógenos que invaden nuestro sistema. La hormona del crecimiento, la insulina que regula el azúcar en la sangre y son hormonas reguladoras, son mensajeras también y viajan a través del torrente sanguíneo hacia los órganos y todos los tejidos de nuestro cuerpo. Otra muy importante son las enzimas. Estas enzimas sirven como catalizadores en los seres vivos. ¿A qué se refiere? Que van a dar fuerza a todas las reacciones bioquímicas que se llevan en ellos. Por ejemplo, tenemos la amilasa salival y la lipasa. La hemoglobina, que sirve de transporte al oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. Su función principal es ser transportadora. Aquí podemos observar las estructuras principalmente de aminoácidos. Mientras más aminoácidos tengamos, la estructura va a seguir creciendo. Por ejemplo, tenemos la estructura primaria de las proteínas, que es la secuencia de una cadena de aminoácidos, como lo podemos observar ahí, con una hoja plegada y una hélice alfa. Tenemos la estructura secundaria de las proteínas, que ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. En la estructura terciaria de las proteínas ocurre cuando ciertas atracciones se encuentran en hélices alfa, o sea, la estructura ya está tomando en forma de tercera dimensión y está creciendo. La estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Entonces, la estructura cuaternaria está conformada por demasiados aminoácidos. Quiero que observen por última vez esta imagen donde los aminoácidos se van uniendo y van creciendo y formando diferentes estructuras de las proteínas. A continuación vamos a ver el ejemplo de otra molécula orgánica. Los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos están conformados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Las funciones biológicas principalmente se desarrollan en el ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, y almacena y transmite información hereditaria que constituyen a todos los seres vivos. El siguiente ejemplo es el ARN, que es el ácido ribonucleico, y participa principalmente en la síntesis de proteínas. Ahora, para que quede más claro este ejemplo, vamos a ver las imágenes del ARN y del ADN. Del lado izquierdo tenemos el ARN, donde podemos observar las bases nitrogenadas. Quiero que observen la primera, que se encuentra en color azul, que se encuentra dentro de la hélice, que se llama citosina. La del color verde se llama guanina y también se encuentra dentro de la hélice adenina en color amarillo y uracilo en color anaranjado. A diferencia del ADN, quiero que observen que está constituido por una doble hélice y tiene las mismas bases nitrogenadas, que es citosina, guanina, adenina, pero la última cambia. La timina cambia en lugar del uracilo. Estas son las principales diferencias entre el ARN y el ADN. En esta imagen podemos observar que toda esta información del ADN se encuentra dentro de los cromosomas y esos cromosomas se encuentran dentro de la célula. Recuerden, ¿cuál es la mínima expresión de la vida? ¿Ya lo analizaste? La mínima expresión de la vida es la célula. Muy bien, ahora vamos a ver la biología celular.
La biología celular constituye principalmente a todos los seres vivos. Y la mínima expresión de la vida es la célula. Recuerden, todos los seres vivos están constituidos por células. La materia inerte no contiene células. Por ejemplo, ¿una roca contiene células? Muy bien, una roca no contiene células porque es materia inerte, no tiene vida. Ahora vamos a analizar la teoría celular. La teoría celular nos indica principalmente que todas las células se pueden reproducir a partir de otras células. También vamos a analizar que todas las células de los seres vivos contienen información genética. Y sí es muy importante que tomen en cuenta que una célula se reproduce de otra célula. Para formar nuevos organismos. Espero que les haya quedado claro. Vamos a analizar el siguiente tema. Existen dos diferentes tipos de células. Tenemos a las células eucariontes y a las procariontes. Las células eucariontes son las más avanzadas, las procariontes son las más primitivas. Vamos a ver en esta imagen la diferencia de cada una de ellas. Por ejemplo, las eucariontes, que presentan un núcleo diferenciado y contienen el ácido desoxirribonucleico, son organismos pluricelulares. ¿A qué se refiere con organismos pluricelulares? Quiere decir que están constituidos por diferentes células. Por ejemplo, nosotros estamos constituidos por células del tejido. No son las mismas las células de la piel que las células del hígado, del páncreas, etc. Pueden ser del tipo animal o vegetal y se dividen por mitosis y meiosis. Aquí podemos observar la imagen donde nos muestra la mitocondria, el nucleolo y el núcleo. Los procariontes son más primitivas, carecen de un núcleo diferenciado. El ADN se encuentra disperso por el citoplasma. Constituye principalmente a los organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelulares? Que solamente está conformado por un solo tipo de célula y principalmente pertenecientes al reino Monera, que son las bacterias. Tienen una forma ovoide esférica, de bastón o espiralada y presentan cilios o flagelos para su movilidad y se dividen por función binaria y bipartición. Recuerden que las procariontes no se dividen por meiosis y podemos observar aquí sus estructuras. Contiene un nucleoide, una cápsula, un flagelo que le sirve para la locomoción, la pared celular, membrana plasmática y los ribosomas. Las células eucariontes se dividen en dos: célula vegetal y célula animal. Las células vegetales contienen una gran cantidad de organelos. Por ejemplo, contienen un núcleo, mitocondrias, ribosomas, etc. La célula animal también está compuesta por diferentes organelos. Uno de ellos es muy importante, el núcleo, que es el rector de todas las funciones celulares y contiene a los cromosomas, y el nucleolo presenta una envoltura nuclear que controla la herencia y dirige la división celular, ya que el ADN contiene toda esta información. La membrana plasmática es la capa que rodea a la célula y su función principal es reparar el interior y el exterior celular e intercambiar sustancias.
En el citoplasma es el medio interno de la célula donde se realiza el metabolismo celular y contiene a los organismos celulares. Quiero que vayan ubicando en sus imágenes cada uno de estos organelos, por favor. Muy bien, quiero que ubiquen a los ribosomas. Se encargan de sintetizar las proteínas. Constituye también el retículo endoplasmático rugoso, que distribuye, recoge, almacena y transporta las proteínas fabricadas en los ribosomas. El aparato de Golgi, que contiene del retículo endoplasmático y se encarga de almacenar y clasificar las proteínas. La pared celular, que es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática. Los cloroplastos son únicos de la célula vegetal y es el sitio donde se realiza la fotosíntesis. A continuación vamos a hablar del tema de mitosis. La mitosis se refiere a la división celular directa. Se divide en 5 fases. La primera es la interfase. Es la preparación del material genético para que se pueda llevar a cabo la siguiente reproducción. Es el intermediario de reproducción entre reproducción. La profase se visualizan los cromosomas y se preparan para que puedan ser divididos. En la metafase, los cromosomas se ubican en el ecuador. Posteriormente, en la afase, las cromátidas se separan y se dirigen hacia los polos. Por último, tenemos a la telofase. Las células se parten en dos y se forma la pared celular. En síntesis, tenemos que a partir de una célula obtenemos 2 células hijas. A continuación, vamos a ver el tema de meiosis. Es el proceso mediante el cual una célula madre origina 4 células hijas llamadas gametos. Cada una tendrá la mitad de cromosomas de la madre inicial. Se producen células sexuales de organismos pluricelulares. Durante este proceso el número diploide de cromosomas se reduce a la mitad haploide. A diferencia de la mitosis, estas células solamente se llevan a cabo en las células sexuales. La primera división meiótica es la profase 1, en donde la cromátida se acorta y se condensa, como lo podemos observar en la siguiente imagen. La membrana nuclear y el nucleolo se rompen, además se forma el huso. Aquí ocurre un evento que no ocurre en la mitosis. A medida que los cromosomas se hacen visibles, los cromosomas homólogos llevan al mismo tiempo la información. La siguiente fase es la metafase 1. Las tétradas realizan lo mismo que en la mitosis. Observen bien la imagen y vean muy bien lo que sucede. En la anafase 1 es el mismo proceso que en la mitosis, pero se lleva consigo el cromosoma replicado. Como pueden observar, aquí tenemos una tétrada de cromosomas. En la telofase 1 se agrupan los cromosomas, los núcleos se forman y se dividen en 2. Y en la segunda división meiótica sucede exactamente lo mismo, solamente que en lugar de obtener 2 células, vamos a obtener 4 células.